buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy teníamos preparado arrancar con un monólogo, pero bueno, tenemos que necesariamente atenernos a los hechos noticiosos que están ocurriendo en este momento. Ustedes saben que la mayoría de la gente está hablando hoy de este terrible accidente que se registró en la zona de Pedroso, en Pacaraí. Se está hablando ya de 5 muertos hasta ahora, un accidente rutero tremendo. Y ya está nuestra compañera Lilian Acosta, así que voy a arrancar directamente ya con Lilian, que está allí para contarnos qué es lo que se sabe a estas horas. Lilian, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches también a toda la audiencia. Continuamos aquí este accidente que fue aproximadamente a las 16 horas, 15:50. Es lo que reportan todos los testigos que se encuentran incluso todavía hasta estos momentos aquí en el lugar. Las personas fallecidas que aquí mismo se encuentran sus cuerpos son 5. Hay que hablar de que es una familia entera, Luis, audiencia. Estamos hablando de papá, mamá, 2 hijas y el novio de una de ellas. Son 3 mujeres y 2 varones que quedaron en este vehículo que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, totalmente destruido. Un vehículo Fiat color gris que fue impactado de lleno contra por este transganado que se puede ver todavía sigue aquí, a pesar de que ya hayan pasado horas, todavía no se puede sacar de este lugar porque aproximadamente 3 horas desde que ocurrió el accidente tuvieron que trabajar los bomberos voluntarios para poder primero sacar el vehículo que quedó por debajo del camión y luego sacar a las personas que estaban ahí. Incluso uno de los cuerpos ni siquiera se pudo llegar a ver y ya al final los bomberos pudieron ver de tan achicharrado que quedó este automóvil que están viendo. Fue un trabajo de horas para que puedan sacar a los integrantes de esta familia, que reiteramos, 5 personas fallecidas. Todavía no se está levantando los cuerpos, todavía esto sigue con el procedimiento fiscal. Ahí le vemos a la fiscal, por ejemplo, que están recabando todos los datos, Luis, y también otras personas heridas, porque aproximadamente son 4 vehículos los que se vieron involucrados en este choque. La información que tenemos hasta el momento es de que el transganado ya perdió los frenos en el kilómetro 40, a la altura del kilómetro 48. Nosotros estamos a la altura del kilómetro 45, donde ocurre esto en el cruce Pirayú-Pedroso. Supuestamente, y las informaciones preliminares es de que este transganado que venía del interior con rumbo a Asunción perdió los frenos y que venía alertando desde todos esos kilómetros a bocinazos. Supuestamente el acompañante de este conductor a unos 200 metros aproximadamente, ya cuando aparentemente él vio que el impacto sería inminente, decide tirarse de la cabina y los bomberos voluntarios lo encontraron a él ya en la vía pública, pero no lesionado en gravedad. Luego llegan hasta acá y ya se encuentran con este panorama. También en las imágenes de los videos de circuito cerrado se puede ver también un poco más adelante a un camión de gran porte sojero que estaba en la luz roja, estacionado en la luz roja, y es ahí que estos vehículos quedan en medio de estos 2 camiones de gran porte, y ya ustedes están viendo a través de las imágenes del circuito cerrado cómo es que con toda la velocidad que caracteriza a esta parte de la ruta, porque hay un cerro y luego una pendiente muy pronunciada, y él tomó tanta velocidad que aparentemente pierde los frenos y impacta de esta forma contra los 3 vehículos más el camión de gran porte, también el sojero, que quedó con algunos daños. Esa es la información, Luis, que tenemos hasta el momento de cómo ocurrió este fatal accidente, donde reiteramos son 5 los fallecidos, pero nos reportan desde el hospital de Cacupé, donde fueron derivados 7 heridos, 1 de ellos también ha fallecido. La integrante de este vehículo que estamos viendo aquí en imágenes, porque en este vehículo supuestamente iba una pareja y una criatura
criatura que se puede ver en los videos que grabaron los vecinos, que lo sacaron a él de aquí. La madre de este niño es el que ha fallecido en el hospital de Caacupé, y la criatura de un poco más de un año sigue bastante grave también. A ver, 5 integrantes de una familia pierden la vida, los 5 en el vehículo que quedó bajo el camión trasganado. Pero además el camión iba embistiendo otros vehículos en su camino, y de esos otros incidentes tenemos por lo menos una fallecida, que es la mamá de este bebé que estabas diciendo, ¿no? Son hasta el momento 6 muertos, si entendí bien, Lilian, perdón. Así es, Luis. Son 6 muertos. Aquí son 5 de lo que la Fiscalía puede hablar y puede confirmar, pero los compañeros de Producción Prensa ya han confirmado también a través de una comunicación con el director del hospital de Caacupé, donde fueron derivados 7 personas heridas. Confirmó de que la integrante, una mujer, mamá de una criatura, es la que falleció también a raíz de, porque por este vehículo también incluso se puede notar en el circuito cerrado, Luis, que primero el camión trasganado impacta por este vehículo color gris y por otro también, y luego choca de lleno y queda achicharrado entre ambos camiones de gran porte, en el que falleció la familia completa. Y en total, ¿cuántos vehículos fueron impactados antes de que se diera ya ese choque final entre los 2 vehículos de gran porte, el camión trasganado contra el que transportaba soja? Y en el primer momento nos decían 5 vehículos, incluso también los agentes, pero nosotros hemos visto a 3 vehículos que quedaron totalmente dañados. La policía nos había dicho que a lo menos eran 5 los involucrados, pero como nosotros les repetimos, son 3 los que vimos así sumamente dañados, pero rápidamente lo despejaron de aquí y lo llevaron con grúa hasta otro lugar, menos este que está a nuestra derecha y el que está a nuestra izquierda también, en donde apenas nada más hace una hora se pudo se pudo desmontar la estructura para poder sacarle a las personas fallecidas. Bueno, terrible. Todavía no tenemos la identidad de los integrantes de esta familia. Voy a acercarme aquí al comisario. Yo entiendo, también estamos en vivo para Telefuturo, comisario Miguel Fernández. Sabemos que es toda una familia de apellido Cristaldo. ¿Ya tienen ustedes la identificación después de un arduo trabajo de poder identificar? Sí, buenas noches. Estamos en ese trabajo de identificación. Se resume una familia completa. Estaban viniendo de una actividad social. ¿Los parientes, eso le refirieron a ustedes que están viviendo una actividad social? Más o menos eso es lo que indica, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver referente a ese hecho. En vista de que viniera el tracto camión, prácticamente subió encima de ellos. ¿Qué es la información que ustedes pueden recabar hasta estos momentos? Y según primeras informaciones, el conductor del tracto camión trasganado perdió su freno y vino, digamos, por la pendiente, ¿verdad? No pudo detener más la marcha y llevó por delante todo lo que encontraba. Ahora, bueno, ya ustedes confirman el fallecimiento de estas 5 personas, pero muchos fueron trasladados también a todo el hospital. Y 3 personas, bueno, ocupantes de otro vehículo, fueron trasladados al hospital regional de Caacupé. El conductor, tenemos información de que entró, digamos, en terapia, y también otra víctima que fueron derivadas en ese momento al hospital de trauma de Asunción. ¿Cuántos vehículos podemos decir que han estado involucrados en este accidente? 4 vehículos de menor porte y el vehículo trasganado. El trasganado y 4 automóviles. Así mismo. Gracias, comisario. A las órdenes. Así es, jefe de prevención. Entonces, creo que, bueno, aquí todavía no manejan el dato, Luis, del fallecimiento de la persona que estaba en el hospital regional de Caacupé, por ejemplo. Todavía no tenían justamente ese dato porque todavía no se les ha reportado incluso a la Fiscalía sobre eso. Por eso ellos solamente pueden hablar de los que se encuentran aquí, en este lugar. No obstante, hay personas graves también en el hospital regional de Caacupé. Bueno, y me decías también acerca de las identificaciones. Lo que nosotros logramos recabar es
sobre Hugo Alberto Cristaldo, que sería el padre, Fiorella Cristaldo, que sería una de las hijas, Jazmín Cristaldo, también otra de las hijas, y el novio de una de ellas, Roger Martínez. La identificación de la madre es lo que todavía no lo hemos confirmado porque supuestamente todavía no estaban encontrando la cédula también. El conductor del Transganado, él fue derivado urgentemente también hasta el hospital y se habla de que pudo haber perdido uno de sus miembros, en este caso el brazo. Según nos estuvieron hablando aquí los intervinientes, en definitiva encontraron eso en el camión luego de inspeccionarlo, así que se puede hablar de que el chofer está muy grave y bueno, ha perdido el brazo hasta estos momentos de la información preliminar que tenemos. Perfecto, gracias Lilian, gracias por el reporte. Lamentamos este terrible accidente, no podíamos dejar de reportarlo, por supuesto. Bueno, ya les voy a contar de que hoy vamos a tener dos temas. En una primera parte vamos a hablar con tres referentes de la oposición que no están en los partidos tradicionales, pero que se convierten en figuras que probablemente van a jugar un rol demasiado importante para lo que tendría que ser una reconstitución de la oposición, o bueno, veremos qué proyectos tienen. Y en la segunda parte vamos a estar con el ministro de Justicia para hablar de qué es lo que está pasando con las penitenciarías, estos incidentes que hemos tenido en la semana. Pero ya le digo, estamos nosotros con Soledad Núñez, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a la gente que nos está viendo desde sus casas y bueno, contenta de compartir esta mesa con dos personas que aprecio un montón, Miguel y Eduardo. Gracias por venir. Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo Sole, Eduardo, estamos bien acá desde el Este. El senador Eduardo Nakayama, de El Liberal, vamos a decirlo así ahora, pues nos va a decir cuál es su situación. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia y por supuesto aquí para Sole y Miguel. Bueno, quiero arrancar directamente con esto que Payo Cubas es, digamos, tan inorgánico, ¿verdad? La vez pasada en un tuit mencionado, en un ex, se dice ahora, no sé cómo se dice, un mensaje que decidía él renunciar a su candidatura en favor de una potencial candidatura de Miguel Prieto para la presidencia de la República. ¿Eso qué significa, Miguel? O sea, digamos, para el partido de Payo y para tu movimiento ya es una precandidatura presidencial, es decir, tipo, está como el vicepresidente de la República, ya es un precandidato. Bueno, yo creo que es muy temprano para hablar de esto. Mira, las intenciones obviamente tenemos, eso es categórico. Mira, yo agradezco, respeto, valoro, pero ahora tenemos que estar en una etapa de construcción, de diálogo. Yo creo que ese es el camino que debemos de seguir. Si comenzamos a ser un poco individualistas, vamos a volver a fracasar. Y es lo que no queremos. No queremos volver a pasar lo que ya pasamos, ¿verdad? Ahora, pero Payo con esto públicamente ya está diciendo yo no voy a ser candidato. Y cedo mi lugar, o no sé, le voy a respaldar a Miguel para que él sea. No, por eso digo, mira, agradecemos. ¿O hablaste con él después de eso? Todavía no, pero tenemos una reunión pendiente en Ciudad del Este. Yo quería hablar con él del proyecto 2026. Tenemos una parada previa en 2026. Municipales. Tenemos que hablar con Payo, con Cruzada Nacional, con el PLRA y con todos los sectores de izquierda a derecha. En primer lugar, ganar la mayor cantidad de municipios posibles. No importa el candidato, o sea, no importa la línea del candidato. Si el mejor posicionado es liberal, vamos a apoyar a liberal. Si el mejor posicionado es de Yo Creo, vamos a apoyar al de Yo Creo de Cruzada. Depende mucho de la región. Depende mucho de la región. Por lo menos queremos aprender o hacer la tarea ya en las municipales. Después hablar de las nacionales, ¿verdad? Yo tengo 41 causas abiertas, un juicio oral pendiente, otra imputación. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar todavía. No sabes si vas a poder llegar para ser candidato. Ojalá que no, ¿verdad? Quiero estar libre. Ese es todo un tema, ¿verdad? A ver, Sole, ya están hablando, no sé si esto es cierto, ¿verdad? Que estarías reiniciando, digamos, tu actividad política con una precandidatura a la Intendencia de Asunción. Yo nunca dejé la actividad política, Luis, ¿verdad? Ya a inicios del año 22, cuando yo decidí entrar a la política, lo hacía con un compromiso en el largo plazo. Yo le decía a la gente, entro a la política porque creo que algo tiene que cambiar en el Paraguay.
no estoy conforme con lo que hoy tenemos, con lo que hoy nos ofrece nuestro país. El Paraguay duele todos los días, me duele ver a mujeres pariendo en los pasillos de los hospitales. O sea, la derrota ver la no fue el fin de tu carrera. No, para nada, para nada. Y en términos de candidatura, yo estaré donde el escenario político y las circunstancias me lleven, pero no es una cuestión aspiracional a ser candidata necesariamente en una próxima elección, pero sí formar parte de un gran equipo, como venimos conversando, construyendo con Miguel, con Edu, con otros actores políticos que también tenemos muchas coincidencias, y eso es lo que a mí me mueve y lo que a mí me apasiona, ¿verdad? Poder trabajar las candidaturas decantarán por sí solas eventualmente, pero lo que me mueve es la construcción de un proyecto país que nos permita vivir en mejores condiciones. ¿Pero no descartás lo de Asunción? No, no descarto ninguna candidatura, no descarto ninguna candidatura, pero simplemente tengo mi norte muy claro y mis convicciones muy claras, y no hay personalismo, ni individualismos, ni proyectos, digamos, personales o sectarios que sean los que me muevan a mí. Ahora, ¿vos en qué partido estás o en qué movimiento? No, yo sigo independiente. ¿Vos sos independiente? Sí, me candidaté independiente en el 2023 y sigo siendo independiente, sí. Y en tu caso, Eduardo, a ver, vos abandonaste el PLRA, pero tampoco tenés todavía un movimiento, digamos. Ahora no sé, el partido político o la corriente de Eduardo Nakayama está conformado por Eduardo Nakayama. No, yo definitivamente renuncié al PLRA en diciembre del año pasado, ya se va a cumplir un año. Eso es irreversible. Es irreversible. Nosotros, aparte de eso, ya hemos iniciado el 11 de mayo la fundación de una nueva agrupación política que se denomina BPL, que está basado en los principios del liberalismo universal, la vida, la propiedad y la libertad. Y estamos próximamente presentando eso en el TSJE para su inscripción oficial, ¿verdad? Pero ya la fundación está hecha. De todas maneras, yo mantengo una excelente relación con los colegas del PLRA, con todos. Estuve conversando con Ricardo hace unos minutos. Aprovecho para saludarle por su cumpleaños. Hoy está de cumpleaños el gobernador. Felicidades. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener este espíritu que mencionaba justamente Miguel. Tenemos que entender que hay una parada previa para el 2026. Tenemos que buscar los mecanismos para poder aglutinar y unirnos como una opción, como una alternativa, más que una oposición eterna. Que se habla, cuando vos hablas de oposición a veces te toman, no, este es contra todo, no. Ahora, si bien nosotros, yo particularmente en función legislativa estoy en un espectro opositor, pero nosotros tenemos que trabajar no en ser oposición. Ese no puede ser una construcción de un proyecto político ser oposición. Tenemos que trabajar en un proyecto político superador, alternativo, que presente a la ciudadanía opciones reales para poder gobernar y dar soluciones a la ciudadanía a los problemas que hoy les aquejan, ¿verdad? Entonces, yo estoy comprometido con eso, Luis. Yo creo que a nivel mundial el tema de los partidos políticos también va quedando un poco. La gente ve más causas, apuesta a proyectos, y si son proyectos conjuntos, y nosotros podemos hablar con Miguel, podemos hablar con Soledad, podemos hablar con Katia, podemos hablar con el PLRA, podemos hablar con Payo, con Cruzada, con todos. Excelente. Ese tiene que ser el camino que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué dejó de experiencia la derrota, Sole? ¿Por qué se perdió? Y perdimos porque fuimos quizá incapaces de construir esa unidad que nos permita, bajo las reglas existentes dentro del sistema electoral actual, lograr una victoria y un cambio. Yo insistí, habrán escuchado ya un año que vengo diciendo, la unidad es el camino, una unidad que implique renunciamiento de los egos, que tenga la capacidad de demostrar madurez, de poner un norte claro sobre las prioridades que tenemos que abordar en el Paraguay. Y ahí tenemos muchísimas coincidencias con Miguel, con Edu. No es que nos encontramos acá, venimos conversando de manera constante acerca de la importancia de que también esas líneas estén claras para la ciudadanía, decirle a la gente que nos está viendo ahí que acá está sentada gente seria que viene construyendo un proyecto país. O sea, no queremos quedarnos en... Se perdió porque no había unidad. Sí. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no hubo la unidad? ¿El candidato fue el problema? ¿Efraín era un mal candidato? Nosotros armamos la concertación, digo, yo sigo creyendo de que fue un hito histórico en el sentido que fue la primera vez que se utilizó esa figura jurídica.
La concertación no era perfecta, era perfectible, era la concertación posible dadas las condiciones que teníamos ahí. Y todos hicimos, de nuestra parte, pusimos lo mejor que podíamos en ese momento. Ahora, yo hice lo mío, cada uno puso lo suyo y apostamos a la construcción de una alternativa pluralista que refleje la diversidad que también compone nuestra sociedad, y fue lo que pusimos a disposición de la gente, pero ganó una minoría, ¿verdad? Gana la primera minoría porque no pudimos resolver los asuntos dentro de la concertación. Payo estuvo en la concertación hasta el último momento y bueno, decide salir por diversas razones a los 90 minutos. Miguel, cuando habla Payo de que él quiere que vos seas el candidato, ¿ustedes tienen coincidencias en el proyecto? Porque algo que hace a menudo Payo, siempre que lo invito me dice la misma cosa, que metieron cualquier cachivache en el Senado porque a lo que nos propuso él no le aceptamos, ¿verdad? A mí me dijo después de un programa, después de la entrevista, me dijo, quiero que sea mi candidato. Y yo le decía, bueno, primero, no pretendo ser político, no me interesa, yo soy periodista. Y segundo, no tengo ninguna coincidencia contigo, Payo. Acá que no cree en la democracia. Ni loco voy a estar yo en una lista tuya. ¿Cuál es la situación con Payo? ¿Vos compartís las ideas de Payo? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que al no estar en la línea del gobierno y querer llegar a la presidencia de la República, o al poder, mejor dicho, en eso coincidimos. Ahora, las ideas, yo me considero mucho más democrático, yo me considero, nunca voy a hablar de dictadura, es más, yo creo que estamos viviendo una narcodictadura y estamos en contra de eso. No me gustaría cambiar una narcodictadura por una dictadura autoritaria, por un absolutismo monárquico, por un intento, ¿verdad? No me gustaría, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que Payo es así, ¿verdad? No quiero perder el apoyo que me está dando en este momento. Claro, tenés que cuidar tus palabras, ¿verdad? Tengo que cuidar mis palabras, ¿verdad? Pero bueno, digo con esto que, mira, acá tenemos que aprender a construir y a renunciar y a mirarnos a las caras y decir, hey, ¿queremos ganar? Sí, queremos ganar. Comenzar a trabajar por eso, sea quien fuere el candidato. El candidato se va a ver allá en 2027. En 2026 tenemos que ganar la mayor cantidad de intendencias. En 2027 vamos a ver seguramente quién está mejor posicionado. Puede ser una mujer, puede ser Sole, o puede ser Yolanda, o puede ser Katia, o puede ser Eduardo, puedo ser yo, puede ser Ricardo. Puede ser cualquier persona que llegue con el aprecio, con mejor posicionado en ese momento. Muchas cosas van a pasar. Ahora mismo, como equipo político, nosotros estamos muy enfocados en tener una buena gestión, porque al final la gente nos va a jugar por eso. Eduardo, vos decías, tenemos que plantear una alternativa, tenemos que hacer una opción distinta. Dentro de tu partido, del que era tu partido, que es la principal figura de la oposición, vemos los mismos vicios que hay en el Partido Colorado. O sea, cada tanto hay algún hecho de corrupción que salpica a gente del Partido Liberal. De hecho, cuando tuvieron la oportunidad de ser poder en el breve tiempo después que se lo sacó a Lugo, bueno, hubo cualquier cantidad de fechorías en el partido, ¿verdad? Y hasta hoy muchos que son prácticamente, digamos, figuras del cartismo dentro del legislativo que también aparecen con los mismos vicios. Entonces, ¿cómo se construye alternativa? Porque el Partido Colorado, hay que decirlo, es previsible. O sea, la gente ya sabe a qué apostar y hay sectores de poder a los que inclusive le interesa que siga, porque dicen, bueno, acá ya sabemos qué va a pasar. A los otros le tenemos miedo. ¿Cómo construís esa alternativa? Bueno, yo pienso que hablar de lo que tuvimos, lo que pasó, es sumamente importante para entender por qué estamos parados acá y por qué estamos literalmente en la llanura, como se dice, ¿verdad? Pero justamente hablábamos con una amiga, me decía, es importante recordar que la vida es una rueda y es bueno estar a veces arriba y a veces también es bueno estar abajo, porque uno ve algunas cosas estando arriba, pero también ve otras cosas estando abajo. Y esa alternativa se construye con renunciamientos, como decía Miguel, se construye con una mirada fija hacia la unidad y también reconociendo los errores que se ha cometido, ¿verdad? Pero eso es un pasado. Yo quiero dejar claro que acá nosotros también estamos representando a una nueva generación de gente. Nosotros venimos trabajando, cada uno hemos logrado nuestras conquistas con sacrificio propio, Luis, ¿verdad? No debajo ni detrás de la figura de otros, ¿verdad? Y muchas veces yo cuando digo, o cuando me dicen, pero ¿quién está también allí? Acá nadie quiere ser un partido, ni un movimiento, ni una organización de rejuntados. Acá nosotros queremos trazar un proyecto
que prioricen los intereses nacionales por encima de los proyectos partidarios, poner y anteponer la bandera tricolor del rojo, el blanco y el azul por encima del rojo o del azul o del blanco, del amarillo, de cualquier color, ¿verdad? Y construir ese proyecto superador nacional. Creo que por primera vez se está dando eso, y muchos decían incluso, yo coincido con Miguel, que es importante que nosotros pongamos las cartas sobre la mesa. No es ilícito que uno diga cuál es su pretensión. Al contrario, ¿para qué uno va a estar guardándose y esperando los 45 minutos para decidirse qué va a hacer y finalmente termina dividiendo, por ejemplo, o sacando votos o lo que fuese? Entonces nosotros tenemos que hablar con tiempo, ¿verdad? Llegar a acuerdos, y por ese mismo motivo fue que cuando Payo llamó a una reunión en Caacupé, los tres estuvimos. Y se criticó mucho. Y dijeron, no, se fueron, ¿por qué? Si Payo es loco, Payo tal o cual cosa. Pero tenemos que hablar. Nosotros no podemos comunicarnos telepáticamente y adivinar lo que piensa Miguel, lo que piensa Sole, lo que piensa Katia. O sea, nosotros tenemos que sentarnos a hablar. Y cuanto más tiempo tengamos para diseñar cómo vamos a lograr el mecanismo para que designemos, porque esto también es muy importante, Luis. Si bien la herramienta de la concertación fue importante, desde el punto de vista de nuestra legislación electoral, supongamos que nosotros nos presentamos todos a una elección interna dentro de la concertación a cargos unipersonales, como el de la Presidencia de la República, los que pierden automáticamente quedan fuera del espectro político los próximos 5 años. Ya no pueden integrar una lista pluripersonal. Entonces nosotros tenemos que buscar medios alternativos de designar a los que estén mejor posicionados, como dijo Miguel, y si es Miguel, si es Sole, si es Katia, si es Nakayama, si es Ricardo, vamos a apoyarle todo y vemos cómo ir nosotros a apoyar desde el Senado. Incluso, yo digo, yo estoy muy cómodo, me acostumbré bien al Senado, estoy haciendo un trabajo legislativo que creo que es importante, pero a mí me gustaría, si no soy presidente de la República, ser senador oficialista, porque creo que vamos a poder hacer muchas más cosas ahí, y creo que lo mismo va a decir Sole, lo mismo va a decir Miguel. Ahora, ¿cómo se construye la conexión con la gente, Sole? Porque, a ver, Payo hizo algo que hicieron otros líderes en la región, ¿verdad? De repente plantea cosas sin mucha estructura, mucha lógica, pero que toca la fibra que a la gente le está afectando, ¿verdad? Cuando él dice, bueno, voy a recortar los salarios de la administración pública en la mitad. ¿Y a quién no le va a gustar escuchar eso? Ahora, por supuesto que para poder hacerlo hay un quilombo jurídico que tiene que resolver. Lo que yo no encuentro es que la oposición dé con el discurso que conecte con la gente, ¿verdad? Que le diga, espera, esto es lo que yo estoy buscando. Da la impresión de que hay como un cierto conservadurismo en el discurso y es, vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo, pero nosotros somos mejor gente que los colorados. Y la prueba de fuego van a ser las municipales, Luis, ¿verdad? Yo creo y veo con ojos, digamos, muy positivos en el trabajo que venimos haciendo de distintos sectores, que es multisectorial, tanto en el territorio físico, para las conversaciones, en las visitas. Yo personalmente estoy visitando barrios continuamente. El trabajo en las plataformas digitales, porque ese es otro espacio de encuentro. Yo sostengo mucho las nuevas generaciones, la conversación, el diálogo, el debate, los reclamos también a la clase política se dan mucho también en el ámbito digital. Y vamos a ver a dónde nos va a conducir eso en el 2026, donde también desde esa construcción de lo local hay que plantear la construcción y la renovación y las grandes reformas que necesita el Paraguay posteriormente en el 2028. ¿Verdad? El Paraguay ya no aguanta más, ¿verdad? Hoy estamos presos de la desidia, una clase política que no entiende que las cosas no están bien. A veces yo siento que fingen demencia, ¿verdad? Los discursos exitistas no son positivos para el dolor que siente mucha gente en un país donde el sistema de salud no funciona, donde el transporte público se cae a pedazos, donde los abuelos tienen que estar formando filas en IPS y apenas representan menos del 20% de la población que tiene la posibilidad de acceder a una jubilación. Esos son los temas que tenemos que tener acá sobre la mesa. Estamos enfrentando una epidemia de abusos de niños y niñas y adolescentes en nuestro país y no estamos resolviendo. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las políticas públicas? Y nuestro presidente ya está hablando de quién va a ser el siguiente candidato en el 2028.
demostrando que hay un interés en un proyecto electoralista, en un proyecto de resolver los problemas de la gente. Los problemas de la gente son los que tenemos que estar discutiendo ahora acá, y es lo que en lo que coincidimos con Edu, con Miguel, con muchas otras personas que no están sentadas acá en las conversaciones que vamos teniendo, porque no es que la oposición está desarticulada. Ahí yo quiero desafiar un poco una narrativa que también el oficialismo busca instalar. Nosotros venimos construyendo desde la elección del 2023 una construcción quizás silenciosa, detenida, muchas fotos no se publican de las conversaciones que vamos teniendo, pero estamos seguros que eso nos va a conducir a un buen puerto. Bueno, obviamente el primer desafío van a ser las elecciones municipales. Ahí tienen que hacer una demostración de fuerza, porque un poco también el elector sigue eso, ¿verdad? Cuando ve que alguien puede ganar, le presta atención. Así como la prensa, ¿verdad? Nosotros pues le empezamos a dar, obviamente, más espacio al que cuando vemos, che, acá parece que hay alguien que va a tener chances, ¿no? Esto funciona así. Y vos sabés, Luis, que justamente por la pregunta que hiciste sobre el tema de cómo conectar, para mí ahí está la clave. Y quizá el error que cometimos últimamente buscando solucionar las cosas entre cuatro paredes. Que yo no discuto el poder que tienen los partidos políticos, los movimientos de sentarse, hablar y demás. Pero una mesa de presidentes no tiene el mismo peso que la conexión que nosotros podamos tener con la gente. A Miguel, la gente en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, yo veo cómo le sigue, ¿verdad? Le respeta. Yo acá en Asunción me manejo tranquilo, ando por la calle, tengo una gran tranquilidad cuando salgo a recorrer con mi familia y demás. Eso no tiene precio, ¿verdad? Entonces, Soledad lo mismo, hablábamos justamente que ella recorre mucho Los Bañados y todo eso. Y creo que es esa tranquilidad y esa conexión con la gente en la que tenemos que capitalizar. Si nosotros no logramos conectar, y esa quizás sea, Luis, la diferencia que esta generación va a proponer a la ciudadanía, ¿verdad? Esa conexión y poner los problemas que actualmente aquejan la sociedad y cuáles son las soluciones. Dejar de plaguearnos simplemente por tal o cual cosa y decir nosotros vamos a solucionar esto de esta manera. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. Yo quería mostrar, bueno, los rostros de la gente joven que supuestamente va a tomar las riendas de la política. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, supuestamente no, Luis. Ahí vamos a estar. Ver para creer, pero bueno, vamos a verlo. Gracias, gracias. Ya lo estamos haciendo. Muchas gracias, Luis. Tengo que hacer una pausa. Ya está el ministro de Justicia. Enseguida vamos a estar hablando qué sucede en las cárceles. Tenemos ahora prisiones de máxima seguridad. Se supone que todo esto está equipado, pero bueno, una serie de situaciones que se dieron en la semana que obviamente ameritan una explicación. Y ya está el ministro para hablar con nosotros enseguida. Bueno, obviamente en la semana se habló muchísimo de lo que está pasando en nuestras penitenciarías y concretamente lo que pasó en una de las penitenciarías en la que, bueno, teníamos imágenes de cómo habían desinstalado las cámaras y veíamos a este hombre Rotela, que lideró durante mucho tiempo, digamos, su organización criminal desde Tacumbú y que se hizo un operativo realmente espectacular para sacarlo de ahí. Y estaba en emboscada y él aparecía rompiendo las cámaras de seguridad y esto por supuesto generó muchísima preocupación y por eso estamos hoy con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Iván. Buenas noches también a la teleaudiencia. Aquí estamos, Luis, bueno, afrontando estos hechos puntuales que se generaron y también contando un poco a la opinión pública qué se hizo en base a todo esto que tomó Estado Público en este momento. Bueno, está con nosotros ya nuestro compañero Iván también. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Bueno, con Iván vamos a ir compartiendo un poco también algunas de las cosas que se trabajaron periodísticamente en la semana. Pero vamos directamente al tema, ministro. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, este hombre había sido retirado de Tacumbú después de ese operativo Veneratio. Durante muchísimo tiempo este hombre era prácticamente el director inspector de la penitenciaría, hacía lo que se le venía en gana. Lo sacaron, se lo llevaron a emboscada. ¿Y qué pasó? Porque esto que estábamos viendo, estas imágenes de cuando rompían las cámaras o las movían, se supone que esto se estaba grabando, hay un circuito cerrado de televisión y alguien tiene un monitor y estaba viendo lo que estaba pasando. ¿Qué ocurrió? Bueno, es así, Luis. Esta persona, así como vos lo mencionás, hasta antes del 18 de diciembre
se manejaba a sus anchas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Las autoridades, quien hoy día representa al Ministerio de Justicia y las fuerzas públicas, podían pasar hasta el portón número 3 de la Penitenciaría Nacional. Posterior al operativo Mineratio se extrajeron estos representantes de estas organizaciones criminales, específicamente esta. Y bueno, por un lado, la realidad de la Penitenciaría Nacional cambió totalmente, eso es categórico. Y por otro lado, en paralelo al procedimiento que se llevó adelante, se habilitaron específicamente Martín Mendoza con este módulo de máxima seguridad, donde estas personas hoy día están alojadas. Estos hechos irregulares, Luis e Iván, ocurrieron de manera puntual en 2 oportunidades y no se volvieron a dar, no volvieron a ocurrir. Cuando hablamos de personas que tomaron el control, podemos remontarnos a octubre o noviembre del año pasado en Tacumbú, cuando veíamos personas caminando por el tejado con incendios, motines, amenazando a las personas, inclusive tomando de rehenes a guardia cárceles. Eso en este momento, estos 2 hechos puntuales que tomaron estado público ahora, pero que realmente se suscitaron en julio, de hace prácticamente 2 meses, no generaron mayores inconvenientes a los que se ven en las imágenes. Son hechos puntuales graves, porque estamos hablando de un módulo nuevo donde se implementa un régimen muy estricto. Son hechos totalmente irregulares, pero estamos viendo que son personas individuales, en celdas individuales, que no tomaron la penitenciaría, que no tomaron de rehenes a guardia cárceles, que no incendiaron nada, están con retazos de tela vandalizando las cámaras de circuito cerrado de ese módulo de máxima seguridad. Pero cuando esto está ocurriendo, alguien está mirando en un monitor lo que ocurre. ¿Por qué no se hizo algo en ese momento? Lo que claro, ministro. Totalmente, Luis. Y ahí es donde nosotros, cuando recibimos el reporte de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, es en que empezamos los actos investigativos internos para tomar las determinaciones que finalmente las llevamos adelante. Porque evidentemente que si uno cumple los protocolos que ya están establecidos, reglados e instruidos, esto no hubiese ocurrido. Ese es el tema puntual. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como institución cuando tomamos conocimiento? Justamente, primero, antes que nada, la desvinculación de 9 agentes penitenciarios. Segundo, en ese momento se le pone en celda de aislamiento a estas personas que generaron esta inconducta. Significa que están más restringidas de lo que se ve ahí, sin derecho a recibir visitas, sin derecho a esas 2 horas de tiempo que tienen dentro de las 24 a estar en el patio de recreo, por decir entre comillas. El patio de recreo es... sanciones disciplinarias, digamos. Sanciones disciplinarias. El patio de recreo es donde sale esta persona... rompiendo la cámara. Rompiendo la cámara, que es un cubículo donde no tiene techo, tiene una reja por arriba y está solamente esa persona. ¿Qué es lo que ocurre, Luis? Acá hay hechos de corrupción de personal que no estuvo conteste a lo que la institución necesita y no cumplieron los protocolos que estaban establecidos. Eso cuando es vieron categórico. Esto no reportaron nada. Claro, en ese momento no reportan nada. Me reporta la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, que tiene también la sala de monitoreo de manera remota en Asunción, en el Ministerio de Justicia, y a partir de ahí, al recibir los reportes, empezamos a trabajar y a tomar primero esa determinación que te dije, segundo el aislamiento de estas personas a celdas, digamos, de inconducta, y también paralelamente todos estos antecedentes, sobre todo con el tema de la vulneración de seguridad en cuanto a cosas que están prohibidas dentro de la celda, se remiten los antecedentes al Ministerio Público y se planifica con la Policía Nacional de manera paralela. Ahora que ya habilitamos también Mingaguazú, donde tenemos otro módulo de máxima seguridad, con la diferencia de que ahí tenemos un nivel de equipamiento totalmente superior, la remisión de la mitad de 7 personas privadas de libertad de altos perfiles de esta organización criminal a Mingaguazú. Eso también ya se hizo. Y también, por último, el cambio de dirección dentro del penal. Consideramos pertinente también renovar nuestra dirección para tomar las riendas de vuelta del cumplimiento del protocolo, no así del control. El control nunca estuvo perdido porque son hechos aislados puntuales y estas personas no salieron de sus celdas nunca. Claro, yo entiendo que no tomaron la penitenciaría. Claro, totalmente, Luis. Cometieron actos que evidentemente requerían una intervención inmediata. Ahora, totalmente. Iván, vos estuviste viendo el informe de la denuncia que se había hecho antes, incluso, o no sé si fue inmediatamente después de esto. Sí, fueron muchos reportes que se vinieron realizando de hechos aislados que
como ponían el escenario que llegaba el día 1 de julio. Y lo que se vino después es esto que compartíamos el viernes, esta negociación entre supuestos enviados por parte del Ministerio de Justicia y un delegado del grupo criminal. El ministro desautorizó esa negociación mencionando que la persona que estuvo encabezando eso es una persona corrupta y desleal. Y revisando los documentos nosotros encontramos que uno de los negociadores es Jesús Pérez, el que fue designado como nuevo director del Martín Mendoza, tras ser destituido del antiguo director. Entonces, mi consulta va por ahí, como una persona corrupta y desleal ahora tomó el cargo en emboscada. Muy importante eso. Sí, sí. Le recuerdo nomás a la teleaudiencia. Nosotros, la segunda parte que se mostró es cuando había un presunto representante del Ministerio de Justicia negociando con un supuesto representante de los delincuentes que están ahí detenidos. El otro estaba en la celda y le estaba contando, mirá, nosotros queremos que la privada se pueda usar, que solamente se quedan 45 minutos, una negociación, ¿verdad? Vos me decías, ministro, en radio que vos no autorizaste eso y que el que hizo eso era un funcionario desleal. Pero resulta que ese funcionario, ahora sabemos, Iván, Es fue el nombrado director. como nuevo director. Sí, a ver, vayamos por parte, Luis. Personalmente, yo no tengo corroborado ese hecho de que esa persona haya estado en ese lugar, en ese video, como lo está mencionando Iván. Segundo, categóricamente no se autorizó ningún tipo de negociación. Lo que sí yo puedo alegar categóricamente es que en los videos, en lo que se ve, no hay ningún ofrecimiento de nada por parte del Ministerio de Justicia o del funcionario, en este caso. Y lo que sí puedo decir también, porque se está haciendo el acto investigativo interno, es que el Código de Ejecución Penal le habilita a la persona privada de libertad a elevar reclamos y necesidades a los agentes penitenciarios, a la dirección del penal. En ese contexto, entiendo, por la información que estamos recabando, se hicieron esos trabajos. Ahora, la forma es la que podemos discutir, que no está conteste a lo que lógicamente se tiene que hacerlo de manera institucional a través de un video, diciendo que esto es clasificado, que van a ser sumarios los agentes penitenciarios. Eso sí, la forma no considero que sea la mejor hecha. Y ahora, lo de la dirección, lo que me mencionaba Iván de Jesús, a mí no me consta personalmente, y entiendo que este funcionario es un funcionario que tiene una foja impecable de desarrollo dentro de la institución, es una persona que siempre cumplió a cabalidad y que entiende perfectamente qué es lo que nosotros buscamos como nuevo modelo de gestión penitenciaria, porque estuvo en todo el proceso previo para el equipamiento de estas nuevas penitenciarías y en el proceso también de selección de los funcionarios que terminaron trabajando. Eso es lo que a mí sí me consta documentalmente y personalmente lo conozco a este funcionario. ¿Ese dato de dónde sale que era él? De documentaciones a las que accedimos que también fueron remitidas al ministro. Nosotros tenemos entendido que esa conversación, negociación, se informa posteriormente al Ministerio de Justicia y ahí aparecen los nombres y entre ellos aparece el nombre del director recientemente nombrado. Sí, a ver, es cierto, ministro, que allí no se escucha que en ningún momento le dan un ofrecimiento fuera del lugar. Claro, de ninguna Correcto. manera. Pero lo que sí llama la atención es esa primera parte en donde le dicen, señores, esto es confidencial y nadie se tiene que enterar, porque el Estado no puede estar ni siquiera en una conversación, digamos, con reclusos de manera confidencial. O sea, totalmente, Luis. Esto es público. Eso es clarísimo, por eso, reitero, el derecho de los internos a elevar quejas y sugerencias está establecido por la ley. Supuesto. Y por nuestro protocolo también, bajando a tierra lo que necesitamos hacer en el día a día. Ahora, la forma es la que nosotros estamos investigando y quiénes estuvieron. Ahora, yo personalmente no tengo ni un documento oficial, Iván, reitero, de que esta persona que está mencionando estuvo en ese momento. Y si en ese caso, si realmente hubiese estado en ese momento, nosotros vamos a continuar con nuestros actos investigativos, pero lo que sí yo doy fe, reitero que esta persona es una persona impecable, joven, que busca justamente que el nuevo modelo de gestión que estamos implementando sea llevado adelante. A ver, Luis, siempre cuando uno quiere romper un paradigma, una cuestión instalada hace años, décadas prácticamente, hablamos específicamente de un sistema penitenciario que no tuvo anteriormente este tipo de modalidad, vamos a tener resistencia, no solamente de los propios internos, de las personas privadas de libertad, y no estamos hablando de lo más bonito, estamos hablando de los altos perfiles que por décadas generaron estragos dentro de la sociedad y dentro de la seguridad nacional. Vamos a tener una resistencia natural. Y así también del funcionariado,
que no está contesta a lo que nosotros necesitamos o buscamos. Entonces, todo proceso de cambio de paradigma es gradual. Se tiene que ir, se va implementando de manera gradual, y en esa implementación evidentemente vamos a tener inconvenientes, pero mostrar qué uno hace en consecuencia de esos inconvenientes es donde se muestra un antes y un después, porque anteriormente era cambio de dirección o cambio de funcionario y quedaban ahí a disposición de talentos humanos, y después venía otra administración y a lo mejor tenían de vuelta una oportunidad y terminaban otra vez siendo directores de algún centro penitenciario. Ahora, esta no es una prisión de máxima seguridad, emboscada. La penitenciaría de Martín Mendoza y la de Mingaguazú es una penitenciaría con una capacidad para 1.200 personas privadas de libertad. Solamente Martín Mendoza tiene habilitado el módulo. Dentro de esa capacidad tenemos 8 módulos. De esos 8 módulos, uno es de máxima seguridad. ¿Cuál es el concepto de máxima seguridad, Luis, Iván? Que estén en celdas individuales, que no estén todos agrupados, que no tengan la fluidez de poder intercambiar conversaciones, al margen de que puedan gritar y ese tipo de cosas. Estas personas están en una celda individual. Ellos están en una celda individual donde ahí tienen su baño, su ducha, donde tienen el lugar donde pueden poner sus cosas, y permanecen ahí durante 22 horas de las 24, Luis. Y de esas 22 horas, esas 2 horas que están afuera están en ese cubículo. Solamente en esos 2 espacios ellos se pueden mover, y solamente en esos 2 espacios fueron que se generaron estos inconvenientes. Entonces la diferencia con un sistema convencional es muy grande, porque la capacidad de movimiento está muy restringida. Entonces el riesgo es mucho más bajo que un sistema normal. Esa es la diferenciación que nosotros queremos dar a entender en la opinión pública, pero no solamente por infraestructura, sino también en Mingaguazú ya tenemos cámaras de reconocimiento facial con inteligencia artificial, con escáneres de última generación, no solamente al ingreso del penal, sino al ingreso del pabellón. Entonces, los niveles de probables inconvenientes se van bajando mucho más en atención a los altos perfiles que tenemos. Iván. Sí, lo que a mí me preocupa es que se minimice, porque el viernes nos decía categóricamente el ministro que eso era una cuestión corrupta, ahora se está minimizando. Y lo otro es que se tienen reportes que recibe la Dirección de Establecimientos Penitenciarios. Ayer el PCC celebraba un aniversario en la cárcel de Concepción, por ejemplo. Pudieron meter. Tenemos información de que en Emboscada hay reclusos que lograron meter un gimnasio entero, por ejemplo. Y eso se tiene en imágenes, se reporta y no se toman medidas inmediatas como siendo parte de un esquema corrupto que tiende a beneficiar a cupos son cupos políticos, nos dicen que diputados y senadores son los que tienen allí a sus directores, también que los nuevos agentes penitenciarios ya hay un sector contaminado en donde aparecen haciendo, por ejemplo, el gesto de uno de estos grupos criminales, es decir, entre nuestra nueva camada de los de élite ya tenemos gente que termina siendo bautizada en los grupos criminales. Quiero empezar por el final, ¿verdad? Porque esas imágenes que probablemente te habrán llegado de esos funcionarios que hacían los gestos, esos funcionarios fueron los primeros descontratados ya hace 4 meses aproximadamente, cuando se empezó a... no 4 meses realmente, pero al inicio de la implementación de este proceso se detectaron esos perfiles, ellos ya fueron descontratados. O sea, esas personas ya no están dentro, son 4 en total. Voy al final. Con respecto al ingreso de esa torta en la penitenciaría, fue de Concepción. Si bien es cierto, se pudo haber metido una torta, ok, perfecto. Pero lo que no tomó estado público es que el viernes se hizo un procedimiento enorme de requisa en el pabellón PCC, donde sí se encontraron elementos que pueden vulnerar la seguridad. Justamente para evitar, porque estábamos en vista del aniversario de esta organización. Bueno, pero la torta era para celebrar el aniversario de la organización criminal. Sí, una torta, sí, una torta. No sé qué nivel de riesgo de seguridad podía haber presentado una torta, ¿verdad? Pero sí ingresó una torta se autorizó el ingreso de la torta, porque yo tengo el reporte de la Dirección General, pero no con la sigla. Eso evidentemente ahí los muchachos no sé cómo lo pusieron, pero bueno, espero que una torta no sea un problema central, en vista que nosotros sí requisamos elementos punzantes, chicha, que suelen hacer con la cáscara de piña y demás, y otros elementos que sí pueden de alguna manera representar peligro para la integridad de los mismos internos. Ahora, pero hay una situación que yo no sé cómo estás trabajando para desmontarlo, ministro, pero es real que durante décadas
los sectores políticos tenían su cupo, porque la penitenciaría se convirtió en unos shopping espectaculares donde todo se vendía. De hecho, el poder de muchos de estos líderes criminales en la penitenciaría pasaba por que ellos se encargaban de los reclusos, la comida, ver que la familia fuera atendida. O sea, era una suerte de servicio social que obviamente generaba un vínculo inquebrantable. Tengo el total apoyo del Ejecutivo para remover al funcionario que de alguna manera yo reciba un reporte de irregularidades. Nosotros tenemos la amplia libertad de removerlo sin ningún tipo de inconveniente. Eso es categórico, Luis, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Lo que ocurrió en San Pedro fue un procedimiento que ya veníamos proveyendo de información de inteligencia a la Policía Nacional, al Ministerio Público, y justamente esperando que se produzcan más pruebas. Al momento del operativo, acto siguiente, cambio de dirección como lo amerita. Y vamos a hacer las veces que sea necesario. Nosotros no tenemos las manos atadas para tomar estas decisiones. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el Ministerio de Justicia siempre estuvo dirigido o administrado por perfiles altamente políticos. Yo no soy una persona política, Luis, Iván. Yo no estoy metido en la política directa. Sí tengo personas muy conocidas dentro del ambiente político, pero yo no estoy conteste a ningún grupo en específico. No, yo no le debo favores a nadie. Entonces tengo las manos libres también para ir tomando las determinaciones que considere necesarias. Iván, también tenemos la información de que en la cárcel de Buscada, la antigua en realidad, no la de máxima seguridad, se detectó el año pasado una interferencia que dañaba la señal de internet en la zona, y se descubre que ahí había una antena Starlink, esta proveedora de internet, que además eso se utilizaba para controlar el negocio de la venta de drogas, que incluso se incauta cocaína, entiendo, en ese procedimiento. Y no hace mucho, un guardia cárcel que prestaba servicio en esa cárcel cae efectivamente con cocaína en España. En ese caso en particular, ¿se tomaron medidas? Se tomaron medidas, y medidas que lastimosamente no puedo dar conocimiento, pero sí el Ministerio Público está tomando participación justamente Hay mucha información, Iván y Luis, justamente. Yo, por ejemplo, con el tema de los picantes, siento mucho que se haya filtrado esa investigación. Bueno, nosotros necesitamos es que eso, de alguna manera, siga funcionando para nosotros recabar más hechos probatorios. Hay mucha información que, con la renovación también de nuestra unidad de inteligencia, estamos trabajando, y hay procedimientos muy importantes que estamos llevando adelante, que evidentemente necesitamos un tiempo para que se vayan suscitando, recabando pruebas y llevarlos adelante. Reitero, nosotros no le demos favores a nadie, y todo lo que nosotros vayamos tomando conocimiento, le damos participación a todas las instituciones encargadas justamente de hacer los hilos conductivos y llegar justamente a los responsables. El 80 o el 90% de las operaciones criminales que se administran desde la penitenciaría tienen como vía absolutamente necesaria esto, el teléfono celular. ¿Cómo es que hasta ahora no podemos interrumpir la señal? Es más, estaban ahí repartiéndose los teléfonos otra vez. ¿Cómo que no se puede eso interrumpir? Sí, vos sabés, Luis, antes de asumir, inclusive nosotros, antes del 15 de agosto, tuvimos reuniones con empresarios encargados de este rubro en tecnología, en lo que tiene que ver con el famoso bloqueo de teléfonos celulares, que en algún momento se llegó a implementar, pero rápidamente fueron vulnerados. Hoy día, la tecnología disponible ya no es una tecnología física de los famosos bloqueadores que se ponen en varios puntos en los centros penitenciarios, porque están sujetos a vandalismo, que alguien aprieta el botoncito y se apaga. Porque finalmente el factor humano y la corrupción es la que a nosotros nos perjudica en la gestión en el día a día. Y la tecnología que realmente puede llegar a surtir algún efecto ya es una tecnología con inteligencia artificial que trabaja directamente con una nube. No hay nada que uno tenga que instalar, pero el tema es cuando yo le pido hacerme presupuesto de 3 cárceles que son las más complicadas que tenemos, ¿verdad? Y me pasan $9 millones para un servicio de 2 años. Entonces, yo con todas las necesidades que tengo en el sistema penitenciario, $9 millones es un lujo realmente. Y si bien es cierto, vamos a atacar un problema que tenemos dentro del sistema penitenciario, también tenemos hoy día ya habilitados estos módulos de máxima seguridad donde vamos a poder y estamos ejerciendo otro tipo de control. Van a saltar irregularidades, reitero, van a saltar irregularidades, pero la libertad, o sea, el movimiento de esta persona está mucho más restringido, y si cumplimos el protocolo que tenemos en los módulos de máxima seguridad, estas celdas
telas tienen que ser revisadas 4 veces al día. ¿Cómo va a encontrar, cómo va a tener una tira de tela si supuestamente vos cumplís tu protocolo y tenés un control de 4 veces al día? Claro. Ahora, ministro, a ver, si buena parte del problema es la inseguridad, por ejemplo, el tema del microtráfico, está vinculado con, los que manejan, administran este negocio desde las cárceles y lo hacen a través del teléfono, $9 millones no es precisamente una fortuna. Nosotros vamos a comprar unos aviones que nos van a costar no sé cuánto, ¿verdad? Digamos, si uno considera lo que podés, si efectivamente vas a cortar la señal, resolves un problema enorme. Te sale hasta barato. Ahí le tenemos al jefe del microtráfico, que vulneró siempre Bañado Tacumbú, Barrio L. Petit, Ricardo Brugada, en módulo de máxima seguridad. Y a partir del operativo de Neratio, por informes que tenemos estadísticos del Ministerio del Interior y del Ministerio Público, todo el mundo del microtráfico tuvo una caída abrupta del 68% a partir del 18 de diciembre del año pasado. Eso no significa que se reagrupen porque muerto el rey, viva el rey. Claro. Que lo vuelvan a establecer, a buscar establecer, pero estos cabecillas hoy día ya están aquí y están totalmente restringidos, y nosotros creemos fielmente que este es el camino, esta implementación con estos módulos de máxima seguridad, con estos nuevos centros penitenciarios, pero sin descuidar nuestro actual sistema, donde necesitamos también un proceso gradual para depurar el personal, vamos a tener un resultado distinto porque estamos haciendo algo distinto, Luis e Iván. Bueno, Iván, ¿algo más? Ya no existen maletines, ministro, en el sistema penitenciario. Jamás vamos a tener inconvenientes, van a saltar hechos de corrupción, pero jamás durante mi administración no le voy a hacer el honor o no voy a cumplir con el precepto de mi familia, de mi padre, que la honestidad está por encima de cualquier maletín o de cualquier favor político que yo pueda llevar adelante. Y si eso me llega a costar el cargo, pues bienvenido sea, pero de esta persona jamás van a escuchar un hecho de corrupción, ni administrativo, ni menos de maletines. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Luis, gracias, Iván. Bueno, estamos ya en la última parte del programa. ¿Quedaste satisfecho con lo del ministro o no, Iván? Satisfecho en algún sentido, pero efectivamente hay documentos que respaldan las informaciones que nosotros tenemos. Entendemos que hay cuestiones que por inteligencia, por investigación no pueden ser reveladas, pero es preocupante que los hechos se reporten y no hayan respuestas inmediatas, o se ha sacado un director cuando hay personas que tienen mayor influencia o mayor poder de decisión que no hicieron lo que tendrían que haber hecho en su momento. Para cerrar, yo hoy quería hablar de, esto tiene que ver con el tema que quería mencionar de entrada, que es el tema de la soberanía. Se habló mucho, hace rato que vienen con esta historia, sobre todo cuando les molesta, digamos, cuando hay alguna decisión como esta que tomó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que afecta a un sector político, y se habla enseguida de cómo se afecta a la soberanía paraguaya. Y hay que recordar, la soberanía básicamente supone el ejercicio, la autoridad que ejerce sobre un determinado territorio una población a través de sus representantes. Eso es la soberanía. Si los paraguayos, a través de nuestros representantes, ejercemos autoridad sobre el territorio paraguayo. Pero esas autoridades, o mejor, esas personas elegidas, son elegidas para defender los intereses de quienes tienen realmente el ejercicio del poder, que somos nosotros. Cuando esas autoridades o esos representantes dejan de velar por los intereses o de resolver los problemas de nosotros que les elegimos, la soberanía se perdió. O sea, el problema de la soberanía en Paraguay no son los gobiernos extranjeros, no son las organizaciones multilaterales, no es el FMI, no. El problema de la soberanía en Paraguay es que nuestros representantes dejaron de defender nuestros intereses y están defendiendo sus intereses particulares o están defendiendo los intereses de organizaciones criminales. Eso es lo que pasa cuando tenemos en el Parlamento o en cualquier estructura del Estado a representantes de las mafias. Y ahí es en donde nosotros realmente perdemos soberanía. Si hoy
y ojalá esto realmente se consiga revertir. No podemos controlar nuestras cárceles, perdimos soberanía. Si tenemos hospitales públicos en donde no nos pueden atender, donde no hay médicos, donde no hay medicina, o las calles han sido tomadas por los delincuentes, ahí es donde perdemos soberanía. Esa es la soberanía que estamos perdiendo.